va a ser que ninguno de estos dos, que son dos gemas de ese movimiento, así tal cual, porque ya quisiera tener la oposición a Claudia o tener a Marcelo, ya la quisiera la oposición, cualquiera de los dos. El tema es que de esa encuesta y de ese tránsito hacia el 2024 se llegue con estos dos todavía dentro del movimiento. Eso es lo que tiene que garantizar el partido y tiene que garantizar el movimiento, conservar a dos elementos importantes, funcionales, muy competitivos, individuos dentro del movimiento López Obradorista. Es cierto que uno lleva, digamos, dentro del movimiento López Obradorista más peso que el otro, hay que decirlo abiertamente. Es decir, Marcelo Ebrard ni siquiera está en Morena porque él no se inscribió en algún momento, ya nos explicó, no me acuerdo si fuera libreta o si lo publicamos, Álvaro, él nos explicó pues que no, él no está en Morena porque simplemente no le dieron los tiempos. Bueno, eso se le puede aceptar a alguien que realmente no había hecho planes para estar en Morena desde un principio. Él tenía otros planes, él quería estar dirigir el PRD y a partir de dirigir el PRD ser en algún momento la competencia electoral del presidente López Obrador. Hay que decirlo porque al mismo tiempo que Marcelo Ebrard buscaba la presidencia del partido, del PRD, estaban haciendo el movimiento López Obradorista con su expresión electoral que es Morena. Entonces, en realidad, si tú piensas en los tiempos y te regresas a ese momento, Ebrard estaba construyendo una candidatura presidencial para 2018. Ahí ni siquiera juguemos. Eso se estaba construyendo y punto. Con honestidad, cualquiera de los que están cerca de él y él mismo sabe que él estaba construyendo una vía alterna a López Obrador después de no haber quedado él en la elección del 2012. Entonces, tampoco, no está dentro de Morena, no solamente no porque no le alcanzó tiempo para inscribirse, sino no está en Morena porque él en un principio no se inscribió porque él construía una vía alterna. Resultó mal la decisión en la capital mexicana. Quedó Miguel Ángel Mancera. Nadie pensaría que Miguel Ángel Mancera ya en la campaña electoral ya había traicionado a Marcelo Ebrard y ya había construido pues su socavón, el socavón de Marcelo Ebrard. Es lo que construye, ¿no? Yo no recuerdo ninguna obra más que un socavón que es en el que cae Marcelo Ebrard. Es lo único que recuerdo de Miguel Ángel Mancera políticamente. Y en ese socavón que se dedica 6 años a construir, cae Marcelo y él no se puede levantar. Quien lo levanta del socavón es, y hay que decirlo, directamente un solo individuo, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador levanta del socavón, es más, lo rescata de la persecución política que encabezaban y de la cárcel que encabezaban Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Peña Nieto y el mismo Miguel Ángel Mancera. Querían ver a Marcelo Ebrard en la cárcel. Quien les dice un día, ya estuvo, cálmense ahí, ya dejen de estar persiguiéndolo, es el que sería próximo presidente de México. Es decir, Marcelo Ebrard es rescatado por Ebrard a pesar de que Ebrard estaba construyendo su propia alternativa. Me regreso al punto. Ya estamos en 2022. De frente a nosotros no hay, en este momento todo puede pasar más que dos personajes muy competitivos, uno de ellos que se crió fuera y el otro que se crió dentro del movimiento López Obradorista. Ese personaje se llama Claudia Sheinbaum. Ni siquiera tenemos que hurgar demasiado. Es como está construida la biografía de cada quien. No hay otra. O sea, quien crece adentro del López Obradorismo, que está en las buenas y en las malas y nunca está en el exilio. Si está en el exilio, está en el exilio junto con Andrés Manuel López Obrador. Ahí ni siquiera podemos inventar o reinventar la biografía de cada quien. Claudia Sheinbaum construye con Andrés Manuel López Obrador un movimiento, o sea, es parte de un movimiento que construye López Obrador y ella está inscrita en Morena porque es fundadora de Morena. Marcelo Ebrard no está inscrito en Morena porque no es fundador de Morena. Se le cerraron, cuando él entró ya no había inscripciones. Bueno, pues es que ahí te explica un poco
por qué y cómo es que él llega un poco más tarde. Y son consideraciones que el electorado va a tomar en cuenta. Sí, sí, son dos trayectorias diferentes. Los dos inician en el gobierno de López Obrador a partir del diciembre de 2000. Y uno es, por supuesto, es secretario de Seguridad, luego secretario de Desarrollo Social y luego candidato. Y Claudia Sheinbaum es secretaria de Ecología. Ella decide no incorporarse al gobierno de Marcelo Ebrard. Son trayectorias, en efecto, diferentes, distintas. Claudia viene de la izquierda desde la UNAM, mientras que Marcelo viene del priismo, del priismo salinista, junto con Manuel Camacho Solís, que después, por supuesto, se incorporan al movimiento progresista, primero sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, ya no tanto con Cuauhtémoc Cárdenas, porque cuando rompen con Carlos Salinas y con el PRI en 1994, no se van a apoyar a campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, se quedan trabajando en Chiapas, por ejemplo. Luego, para la jefatura de gobierno de 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas, lo que hace Manuel Camacho y también Marcelo Ebrard es formar su propio partido político. Ellos no se van al PRD, ni siquiera, después de que salen del PRI, no se van al PRD, forman el partido del Centro Democrático. Y es así que el candidato a la presidencia del Partido del Centro Democrático en el año 2000 es Manuel Camacho Solís, y el candidato del Partido del Centro Democrático a la jefatura de gobierno se llama Marcelo Ebrard, pero declina. El otro no tenía. Y declina al final, declinación que fue muy afortunada para López Obrador, pero también para Marcelo Ebrard. Es correcto. Pactan, López Obrador le cumple en el 2006 y en el 2012, refunfuñando, porque hay que decirlo, enojado, Marcelo Ebrard, sin embargo, acata lo que resolvieron las encuestas. Y ahora, por supuesto, Marcelo quiere ser el candidato y está en todo su derecho y pide garantías, condiciones de equidad, piso parejo para esta contienda. Entonces, hago esta muy rápida recapitulación, Alejandro, porque hay que recordar de dónde viene cada quien.